Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a este programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón, me da mucho gusto saludarnos. El día de hoy estaremos platicando de un tema interesante que también tiene que ver con la biodiversidad en el Estado de México. Estaremos hablando con Yuriana Gómez Ortiz acerca de los mamíferos del Estado de México. También tendremos las secciones alternativas del buen vivir, voces y visiones y entretejidos. Quédense con nosotros. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como ya hemos comentado en otras emisiones de este programa Conexiones, valorar y creo resignificar también el valor no solo en el medio ambiente, sino también en los aspectos culturales que entretejen la vida del ser humano a partir de las especies con las que habitamos, que comemos, que nos dan un sentido en valor cultural, pues es importante hoy en día, porque de ahí se pueden plantear nuevas articulaciones, nuevas significaciones a nuestra existencia y, por supuesto, nuevas condiciones de respeto. Por eso es que el día de hoy estaremos platicando acerca de un grupo de seres que ha habitado este planeta desde hace ya varios siglos, sino que más bien podríamos decir también miles de años. Justamente estaremos hablando acerca de los mamíferos. Pues como bien señalabas, Vero, nuestra presencia en el mundo depende y está vinculada no solo con los factores humanos y además no solo también con los factores de usabilidad o pragmáticos que podemos identificar respecto de otras especies, es decir, la vida significa y la vida supone la convivencia simple y llanamente por la vida misma, no porque los animales o las plantas nos sean útiles es que debemos de cuidarlas, sino sobre todo porque son seres vivos. Es el caso de los mamíferos con los que nos atravesamos todo el tiempo en nuestros diferentes entornos, incluso urbanizados, y que de pronto pareciera que no tienen ninguna otra relevancia, porque revelan la parte salvaje o la parte no civilizada del mundo. Sin embargo, su presencia en nuestros escenarios de habitabilidad reflejan también cómo hemos invadido espacios de socialización, espacios de sobrevivencia, espacios de habitabilidad de estas especies, por lo cual debemos de replantear nuestra relación respecto de estas especies. Bien, pues antes de entrar en materia, vamos a escuchar la siguiente sección, Alternativas del Buen Vivir. Ya regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. En este espacio-tiempo de tantos cambios y de tantas reflexiones, quiero poner sobre la mesa, en los pensamientos y en el corazón, unas reflexiones sobre el buen vivir desde la perspectiva de la crítica al desarrollo. Un tema esencial, clave en los planteamientos del buen vivir. Y como este tema del buen vivir cada vez cobra más importancia, se reflexiona, incluso se construye o se plantea como una alternativa, por eso mismo considero esencial la reflexión sobre cómo el buen vivir en su base, en su raíz, plantea una gran resistencia a la imposición de un modelo ajeno, de un modelo de vida, ajeno al de los pueblos vinculados con la tierra, ajeno a los antiguos, ajeno a las naciones originarias que tienen una relación armónica con la naturaleza, que viven en comunidad y que mantienen su idea de la vida plena, que es el buen vivir. ¿Y por qué? Pues porque la idea del desarrollo es un modelo que está asociado al progreso. Recordemos la emblemática carta del jefe Seattle
al presidente de los Estados Unidos cuando quiso o compró su territorio para que pasara el tren. Allí en esta carta, si no la has leído, no has escuchado de ella, se resume el planteamiento distinto de quienes están relacionados con la tierra como su madre, como lo que le cobija, le abastece y tiene que ver con sus ancestros, frente a la idea del desarrollo, del progreso, que devasta o que no considera factores claves de lo que es vivir en este planeta. ¿Qué pasa? Después de esta carta a Seattle, han habido y siguen existiendo muchas comunicaciones de pueblos que defienden el buen vivir y que se oponen a la asimilación por parte del modelo de desarrollo. El desarrollo o los distintos modelos de desarrollo que tienen muchos apellidos. Desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo endógeno, desarrollo integral y así. Apellidos que intentan matizar una visión ajena a la armonía con la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque en el centro, en el eje, por muchos adornos que le pongamos, de la idea del desarrollo está el crecimiento económico. Esa es la clave. Los indicadores están construidos con cuánto crecen los países y ese crecimiento se mide en términos de indicadores económicos de cada país, de cada región o de cada población. Indicadores que muestran la extracción de recursos naturales, la transformación de la riqueza y la generación, entre comillas, de esa riqueza natural, convertida en riqueza material. Y es desde ahí, desde donde viene la idea de que hay unos lugares, unos países que están más adelantados que otros. Antes se les llamaban subdesarrollados, ahora son en vía de desarrollo, pero que finalmente lo que encubren detrás de esto es una visión muy distinta de la vida. Quizás hay pueblos que no quieran entrar en esa carrera, lugares que no quieran entrar en esa carrera, porque ya tienen el buen vivir y no necesitan del desarrollo, porque ya son pueblos que viven en vida plena. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Bien, pues vamos a comenzar el diálogo acerca de este tema denominado Mamíferos en el Estado de México. Gracias, Yuriana Gómez Ortiz, por estar en este programa de Conexiones. Y antes de entrar en materia, voy a leer un poco de algunos datos importantes acerca de tu trayectoria, Yuri. Bien, pues Yuriana Gómez ha desarrollado estudios orientados a la conservación de especies a través del análisis trófico de carnívoros y su interacción con otras especies, así como las variables o condiciones que determinan el uso de recursos. Su línea de interés es el estudio de las interacciones entre especies respecto al uso de recursos como espacio, tiempo y alimento, así como su estado de conservación y el establecimiento de estrategias de manejo. Muchas gracias, Yuri, por haber aceptado esta entrevista.
y platícanos sobre la presencia de mamíferos en la región Mazahua-Otomí, cuáles son ellos y cuáles son sus circunstancias de sobrevivencia y hábitat. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho el espacio que nos brindan para poder compartir y difundir los resultados que hemos obtenido a través de las investigaciones realizadas en la Universidad Intercultural del Estado de México. En estos proyectos colaboran estudiantes tanto de la licenciatura en Desarrollo Sustentable como de la maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable. Bueno, el proyecto del cual les quiero platicar se enmarca en una problemática global por la cual estamos pasando actualmente, que es precisamente la crisis de extinción masiva de especies. En este sentido, sabemos que el impacto que generan las actividades humanas en la destrucción del hábitat natural de estas especies, pues es una de las principales causas que ha llevado a esta crisis. Por otro lado, en nuestro país habitan más de 500 especies de mamíferos silvestres. Sin embargo, de estas especies, alrededor del 36% ya se encuentran en alguna categoría de amenaza, debido principalmente a las actividades de origen antropogénico, como la expansión de la agricultura, de la ganadería, de la mancha urbana, etc. Particularmente en las localidades de la zona norte del Estado de México, pues ya se llevan a cabo varias actividades que van incrementando poco a poco la destrucción y fragmentación del hábitat natural y que abonan a la pérdida de especies, tanto a su desplazamiento como incluso a cambios en las abundancias de estas poblaciones silvestres. Es por ello que si hacemos una reflexión podríamos identificar a alguna especie silvestre que con anterioridad podíamos observar con más frecuencia y que ahora es difícil de observar. Por ejemplo, imaginemos el caso de los conejos silvestres. Tal vez en donde normalmente los observábamos era porque había pastizales o bosques y que ahora han sido transformados con otros fines, ¿no? Como fines agrícolas, ganaderos o incluso para la construcción de infraestructuras. Estas actividades pues se mantienen en todo el territorio nacional pues debido a que forman parte de las actividades primarias de nuestro país. Entonces, bajo este panorama, nosotros nos planteamos la necesidad de evaluar la diversidad biocultural de los mamíferos silvestres que todavía se pueden encontrar cerca de las localidades rurales, particularmente en los patios y traspatios de los hogares de personas que habitan en la zona Mazahua y Otomí de la zona norte del Estado de México, pues como base para el establecimiento de estrategias de manejo para identificar pues a qué especies les va bien bajo esta transformación o estas actividades humanas y a qué especies les puede ir mal, ¿no? En este sentido, utilizamos para elaborar este proyecto una herramienta participativa que es el monitoreo comunitario, el cual pues es una herramienta que nos ayuda a promover el conocimiento y la participación de la comunidad para la generación de información sobre los recursos naturales que nos rodean, en particular sobre los mamíferos, ¿no?, que utilizamos para este proyecto. Esta herramienta se acompaña de otra herramienta más que es el fototrampeo, el cual consiste en la instalación de cámaras automáticas que se instalan en el campo o en los sitios de interés que queremos monitorear, y estas cámaras se activan con el movimiento o el calor de los animales. Entonces, al pasar un animal enfrente de las cámaras, se toma una fotografía y a través de las fotografías nosotros podemos tener la evidencia de las especies que aún habitan estos espacios que nos interesa conocer. Entonces, para esto logramos formar una brigada de fototrampeo en la que participaron alrededor de 19 habitantes de esta región Mazahua-Otomí. La brigada estuvo compuesta tanto por estudiantes como por habitantes de la región, incluso maestros que viven en esta región, y con esto a lo largo de un año pudimos monitorear 13 hogares Mazahua y 6 en la región Otomí, en los cuales pudimos identificar 15 especies de mamíferos. De estos resaltan los de talla más grande, como el coyote, el cual tiene una gran importancia cultural en la región, y algunos otros de talla mediana y pequeña, como el caso del cacomixtle, del tlacuache, de los conejos, las ardillas, tanto arborícolas como terrestres, algunas especies de zorrillos y algunas especies también de armadillo, bueno, la especie como tal de armadillo y de mapaches. De estas especies podemos resaltar que algunas se distribuyen
con más abundancia en los traspatios de las casas, como el caso del cacomixtle, el tlacuache e incluso la ardilla terrestre, esta ardilla que normalmente vemos en los bordes de los cultivos o incluso entre las cercas de piedra. Estas son como las 3 especies más abundantes que pudimos identificar de mamíferos silvestres. Sin embargo, algo importante que encontramos es que también 2 especies más de mamíferos, pero que no son precisamente silvestres, sino domésticos, como el perro y el gato, son especies también con alta frecuencia en estos sitios, ¿no? Y que aquí surge una problemática o un tema de interés a evaluar para conocer cuál es el impacto que tienen estos animales domésticos sobre la fauna silvestre, ¿no? Al respecto se han hecho pues varias investigaciones, sin embargo, en este trabajo solamente detectamos la presencia y estas altas abundancias en estos lugares donde todavía están cohabitando con las especies silvestres, ¿no? Por otro lado, también queremos resaltar la presencia de otras especies con menos abundancia, como el caso de los armadillos, las comadrejas, los mapaches, incluso los zorrillos, que son especies que sí las detectamos todavía en estos hogares, en estos traspatios de los hogares Massawa y Otomi, pero con pocas abundancias, pues, eran difíciles de observar, ¿no? Poco frecuentes. Esto nos lleva a analizar que los espacios en los que todavía se mueven estas especies, pues son espacios más conservados. Normalmente los hogares en donde pudimos registrar la presencia de estas especies, pues coincidía con sitios donde todavía tienen bosque cercano o pastizales cercanos, ¿no? En cambio, las especies abundantes como el cacomixtle que mencionaba, pues incluso es frecuentemente visto cerca de las ciudades, ¿no? Entonces, la tolerancia a estas perturbaciones podemos ver que varía entre las especies. Muchas gracias, Yuri, por tu comentario, y al respecto habrá que considerar que habitamos un mismo espacio y en ese hábitat pues generamos relaciones no solamente, decíamos, utilitarias, sino también de afecto con estos seres. Vamos a un pequeño corte y regresamos a este programa Conexiones. Entretejidos. Raendoyo, Near Cultura Cibernética. Resumen. Near era Argijoki Ko Njapubefi generalizado Yaboja nu cibernéticas aparecen rayo manifestaciones Arnsaki subjetiva ote ciudadanía nar sujeto. Raendoyo queda completamente implicado haya formas dat ote nebuilla hay har muy y ne na har una padi Arnsaki ar web resulta ya bebi ya eji digue ar status ndoyo ne ar ente ar avatar. Armui arma petsi ya mefi hatsi jara mefi digue endoyo neyas ciudadanía ya cualidades da hoki ya ueni ar posibilidad al insaki subjetiva ja ar era ciber padi ar muy ar avatar pa na dibui ar ueni ya autores psicoanalistas filósofos ne bata ar sociología Dakanoya clave ciudadanía, cibernética, COI, ñaki, corporalidad, psicoanálisis, avatar. Kinginpumbri hoki ne tadi da kuju bede ne especificar variante dara traduces. Traducción aragñaki indensnaya variante majufri jardatak nini monda. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS.
Se perfila como líder en innovación y calidad académica, generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. En el artículo 13 y 14 plantea que la convocatoria de ingreso a la Universidad Intercultural será anual. Para participar en el proceso de selección son indispensables los siguientes documentos: presentar certificado de bachillerato, acta de nacimiento certificada, clave única de registro CURP, copia de una identificación vigente con fotografía, comprobante de domicilio, llenar los formatos que se establezcan. En el artículo 15 nos habla acerca del proceso de admisión, que consiste en presentar el examen Ceneval como diagnóstico, el cual no tiene efecto de admisión. Para las licenciaturas de salud y enfermería deberán tomar un curso propedéutico. En el artículo 17 será descalificado aquel aspirante del proceso de admisión y quedará definitivamente impedido para volver a participar en el mismo cuando presente documentos falsos o alterados, o incurra en falsedad en cuanto a la aportación de los datos estadísticos o alguna otra información que se le requiera. Artículo 20. Los aspirantes que hubiesen sido aceptados en virtud de haber cumplido el procedimiento y los requisitos de inscripción correspondientes en las fechas establecidas serán admitidos en la universidad, asignándoseles un número de cuenta. Artículo 21. Una vez inscritos, para efectos de identificación, los estudiantes deberán obtener una credencial que los identifique como tales. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. Muchas gracias por seguir con nosotros en Conexiones. Seguimos platicando acerca de la presencia de los mamíferos en algunas regiones de esta zona cultural denominada Mazahua Otomí con la doctora Yuriana Gómez Ortiz. Platícanos, Yuri, definitivamente hemos hablado, hemos reflexionado a lo largo del programa sobre la relación que hay entre los mamíferos y los seres humanos. Esta relación establece también un vínculo cultural con ellos. ¿Cuáles son esos aspectos culturales que podemos identificar a partir de la presencia de los mamíferos en las zonas otomíes y mazahuas? El aspecto cultural como tal no lo evaluamos por separado, ¿no? Por comunidad otomí o mazahua. Más bien lo evaluamos de forma conjunta como parte de esa participación de la brigada, ¿no? En este estudio. Sin embargo, pues sí es muy probable que varíe o que haya estas diferencias en los aspectos culturales o en la cosmovisión asociada a las especies, ¿no? En este sentido, lo que sí tenemos son datos de una revisión que hicimos durante la pandemia sobre los murciélagos, ¿no? En este caso, un estudiante de maestría, Emanuel Telles, se puso a escribir un artículo de divulgación que se llama Lo que de noche se hace, de día aparece, murciélagos trabajando, para precisamente en esta época de pandemia poder divulgar las cuestiones, las funciones importantes de los murciélagos y aquellas cosas negativas también que se les ha atribuido, ¿no? En este sentido, se hizo una revisión del significado que tiene el nombre de murciélago, tanto en lengua mazahua como en otomí, y sí logramos ver ahí alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la lengua mazahua, la palabra murciélago está compuesta por dos morfemas, uno que significa ratón y otro que significa noche.
Como tal, la traducción literal sería pues ratón de noche, ¿no? Este nombre es un nombre desarrollado de acuerdo con las actividades nocturnas de estas especies y a la apariencia que tiene, y se asocia por ahí con una leyenda que se tiene de que los murciélagos, antes de ser murciélagos, son ratones viejos, ¿no? Que cuando se vuelven viejos adquieren alas y pueden volar. Entonces, el nombre como tal es una percepción tal vez un poco neutra, no nos da una percepción positiva o negativa de la especie, ¿no? Sino que más bien está asociado como a estos mitos o a estas leyendas de la asociación que tienen los murciélagos culturalmente con los ratones. Sin embargo, pues sabemos que biológicamente pues son grupos totalmente distintos, sin embargo, la sociedad los ha asociado así a través de estas leyendas, ¿no? Por otro lado, el mismo nombre, bueno, el nombre como tal de murciélago, pero ahora en lengua otomí, también está formado por dos morfemas. Uno de estos significa comer o morder y el otro significa orejas largas. Entonces la traducción del nombre o la descripción del nombre de murciélago en otomí sería un animal de orejas largas que muerde. Aquí sí podemos atribuir a través de la descripción del nombre que se hace o del significado, pues una connotación tal vez de aversión, de precaución, ¿no? Un poco tal vez hasta negativa, y bajo estos dos escenarios sí pudiera haber una variación, ¿no? En cuanto a la cosmovisión asociada a las especies. Por otro lado, para los resultados como tal que obtuvimos de esta brigada con los mamíferos a través del fototrampeo, lo que hicimos fue pues establecer un diálogo con las personas de la brigada para ver precisamente estos saberes tradicionales asociados a las especies que íbamos encontrando o que iban siendo fotografiadas en sus propios patios, ¿no? Entonces, en este sentido, sí pudimos recuperar pues varias mitos, leyendas asociados principalmente al coyote, al armadillo, al tlacuache y pues otras especies que no tienen esta importancia cultural, pero pues que sí tienen algún uso para las personas, ¿no? Como por ejemplo algún uso alimenticio, ornamental, etcétera. Para el caso de las especies que tienen una importancia cultural como el coyote, por ejemplo, la percepción que tienen los miembros de la brigada del monitoreo sobre la presencia de esta especie varía, ¿no? Se puede dividir también en dos vertientes, percepciones positivas como percepciones negativas. En este sentido, las percepciones negativas, por ejemplo, es que algunas personas lo asocian como una amenaza, ¿no? El encuentro que pudieras tener con un coyote se asocia como una forma de amenaza, una forma negativa. ¿Por qué? Porque lo asocian como con un animal salvaje que está asociado con la pérdida de animales o que les ha causado algunas pérdidas de animales como las aves de corral, algunos borregos, ¿no? Y por otro lado, también está esta otra parte de la cosmovisión que dice que el encuentro con un animal como estos, como el coyote, podría representar una tragedia o que te visita porque te has portado mal, ¿no? O que has hecho algo mal y por eso es que está ahí frecuentemente visitándote en tu casa por algo que hiciste mal, como si fuese un tipo de castigo. Por otro lado está la otra percepción positiva o más ambientalista, por decirlo así, en el que nos dicen que la presencia del coyote como tal es importante simplemente por el hecho de existir como especie, ¿no? Es importante, nos dicen, porque aún hay. Eso es muy valioso, ¿no? Que todavía podamos contar con la presencia de esta especie en nuestros bosques. Y lo asocian también como que la presencia de esta especie es importante para la comunidad porque es el cuidador del monte, ¿no? Es el guardián del monte, se le asocia con estas virtudes, ¿no? Que pudiera estar representando un ente de protección del bosque, de la comunidad. Entonces sí pudiéramos tener como estas posturas divididas en cuanto a la cosmovisión, ¿no? Y varía pues entre regiones y comunidades. En ese sentido podemos entender también, Yuriana, que hay elementos que permiten vincular esta problemática, este tema, esta convivencia con la interculturalidad. ¿Cuáles son las principales vías de exploración de tu propuesta respecto de la interculturalidad? Bueno, en los proyectos de investigación que hemos desarrollado en la Universidad Intercultural, desde esta línea del manejo y conservación de la fauna silvestre, se abordan algunos principios de la interculturalidad.
Esto debido a que el modelo intercultural es el que rige nuestros planes de estudio, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Entonces, en este sentido, hemos estado explorando diferentes herramientas participativas, como el caso del monitoreo participativo que ya les comentaba, que es pues una herramienta que ayuda a promover el conocimiento y la participación de la comunidad para la generación de información sobre la biodiversidad de estas comunidades. En este caso, nosotros lo enfocamos al conocimiento de los mamíferos silvestres en las localidades rurales. Bueno, estas herramientas participativas nos permiten integrar la participación de diferentes actores que pueden estar involucrados en estas investigaciones, para de esta manera generar y sistematizar conocimientos que surgen desde diferentes sistemas de conocimiento. Es decir, en estas investigaciones podemos sumar el conocimiento que se genera desde la academia, el conocimiento que se tiene desde las comunidades, el conocimiento local, el conocimiento de las autoridades locales, municipales, el conocimiento de las asociaciones civiles, etcétera. Y de esta manera, uno de los principios que se abordan es la equidad epistémica, en la que no solo la academia es la que es líder de estos proyectos o la que está a cargo de estos proyectos, sino que de alguna manera se alcanza la participación conjunta y la colaboración de los diferentes actores involucrados en los objetivos de estas investigaciones. Entonces, esto permite, por ejemplo, sumar a diferentes sectores, como mencionaba, y de alguna manera poco a poco, a largo plazo, ir formando grupos de investigación multidisciplinarios integrados por diferentes actores y con el propósito de alcanzar la generación de nuevo conocimiento a partir de diferentes sistemas de conocimiento, el cual es otro principio de la interculturalidad. Esto pues es un proceso complejo debido a que implica pues la alineación y vinculación entre diferentes esferas y hace que sea un proceso a largo plazo. Entonces, esto lleva paso a paso a las investigaciones y se planea pues resultados a largo plazo, como comentaba. Sin embargo, considero que al final se puede trabajar o alcanzar la construcción colectiva en las investigaciones, que ese sería como el propósito último. Por otra parte, está el uso y rescate de las lenguas originarias. En este caso, en todos los proyectos se ha tratado de sistematizar y recuperar los nombres de las especies y su significado, como les explicaba para el caso de los murciélagos, ya que en las lenguas originarias hay un cúmulo de saberes y conocimientos. Por ejemplo, en este estudio, en el caso de las leyendas, mitos y rituales, hemos tenido la oportunidad de explorar los saberes asociados a los mamíferos silvestres de la región e incluso hemos tenido la oportunidad de escuchar estos relatos en las propias lenguas originarias de los colaboradores, en Mazahua o en Otomí, lo cual es muy importante porque a través de estas lenguas se logran expresar más saberes y conocimientos y se mantiene y revive la tradición oral de las comunidades originarias. Este proceso o esta serie de procesos de reconocimiento de la alteridad, del trato con los otros, del trato con lo extraño, es uno de los ejes centrales de lo que suponemos como interculturalidad, y cuando hablamos de lo otro pareciera que este se reduce siempre al factor humano. Sin embargo, reconocer la presencia de otras especies, reconocer la presencia de los animales, en este caso de cierto grupo de animales, es también un escenario que abre vías de análisis interesantes respecto de esto que llamamos interculturalidad, porque como ya señalabas y como también señalaba Vero hace un momento, hay una relación afectiva con los animales, hay una relación a nivel de emocionalidad con ellos, así que este aspecto es fundamental para replantear nuestra convivencia en el espacio que compartimos. Seguimos dialogando al respecto, quédense en Conexiones, regresamos en un momento. En español, Cacomixtle o el Mazahua yobu es un mamífero pequeño y carnívoro de color grisáceo con una larga cola anillada. Mide aproximadamente 40 centímetros de altura y pesa menos de 1 kilogramo. El Cacomixtle representa una amenaza para aquellos que se dedican a raspar los magueyes para el pulque tradicional, pues los más grandes de la comunidad dicen que el yobu se toma el aguamiel directo del maguey.
No importa si al maguey lo tapas con las mismas pencas o con piedras pesadas. Si el cacomixtle tiene sed, quitará las piedras y beberá el aguamiel. Lo que significa que se perderá la raspa de un día. Además de que se corre el riesgo de que el Eyobu deje su excremento y eche a perder por completo el maguey. Agradecimientos especiales a Paula Sotero II por la información proporcionada y a Arcagua Music por la música que acompaña esta cápsula. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando acerca de los mamíferos en el Estado de México con Yuriana Gómez Ortiz. Yuri, después de estas reflexiones y aproximaciones que nos has brindado en relación a los mamíferos, platícanos cuáles son algunas de las recomendaciones que podríamos considerar respecto al cuidado de esta especie. Existen varias formas en las que podemos apoyar a la conservación de las especies. A nivel mundial, se sabe que una de las principales causas que ha generado pérdida de especies o de biodiversidad es el cambio de uso de suelo o la fragmentación del hábitat, ¿no? Es decir, cuando transformamos aquellos espacios naturales a espacios que son destinados ahora para la agricultura o para la ganadería o para el establecimiento de nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido podemos hablar de que una forma de apoyar a la conservación sería precisamente a través de la conservación de estos espacios naturales y la restauración de aquellos espacios que ya han sido degradados. Entonces, es importante gestionar y mantener a través de la reforestación, por ejemplo, con plantas nativas, con flores y frutos de la región, que les brinden alimento y refugio a estas especies dentro de las ciudades o bien en los paisajes donde tenemos normalmente nuestras actividades humanas, como serían los cultivos, las zonas de pastoreo, nuestros patios, traspatios, etc. Por otro lado, podemos pensar en el control y el manejo responsable de los animales domésticos. En este estudio, uno de los principales resultados también fue que detectamos una alta actividad de especies domésticas junto con la fauna silvestre, como fue el caso de los gatos y los perros domésticos. Entonces, una recomendación es no dejar fuera de nuestras casas, sobre todo a los gatos domésticos, ya que se ha reportado que se alimentan de murciélagos, de ratones, de lagartijas, serpientes y en algunos lugares han ocasionado daños muy severos a las poblaciones silvestres de estas especies.
entonces tenemos que ser muy responsables con las especies domésticas que tenemos. Por otro lado, también podemos pensar en la reubicación de especies, ¿no? Esto es para cuando por alguna desorientación alguna especie silvestre entra a nuestros hogares u oficinas o lugares de trabajo, por ejemplo, los murciélagos, algunos ratones, tlacuaches, cacomixles, etcétera. Entonces, en este punto lo que se recomienda es que si está dentro de nuestras manos hacer una captura segura y liberarlo en algún lugar lejos de nuestro hogar, podríamos hacerlo. Si no, tendríamos que contactar a alguna institución especializada en fauna silvestre para que ellos hagan esa reubicación, ¿no? Es decir, capturen al animal y lo liberen en un lugar seguro para ellos y seguro para nosotros también. Por otro lado, está el punto de erradicar el vandalismo de los refugios de estas especies, ¿no? Es decir, una vez que ubicamos en dónde están viviendo estos animales, por ejemplo, las cuevas, las madrigueras, etcétera, pues que evitemos destruirlas, ¿no? Y de alguna manera necesitamos aprender a coexistir con estas especies. Debemos valorar las pérdidas ecológicas y tal vez económicas que trae consigo la ausencia de estas especies a nuestro alrededor. Entonces, bueno, sin duda la conservación de estas especies se vuelve parte importante en la provisión de servicios ecosistémicos, lo que también conocemos como servicios ambientales, y en la cosmovisión de nuestras sociedades, por lo cual es necesario cambiar la mala imagen que tenemos de algunas especies y valorar los beneficios que nos pueden ofrecer. Los humanos como tal tenemos una gran responsabilidad entonces en la conservación de las diferentes formas de vida que cohabitan en nuestro planeta. Entonces la recomendación sería que empecemos por valorar los servicios que nos brinda la biodiversidad y a promover pues un manejo sustentable de los espacios, de los ecosistemas en los que habitamos, cambiando las prácticas o actividades productivas y de consumo que tienen alto impacto al ambiente por otras más sustentables, por ejemplo, como la agroecología y el manejo integral de algunos espacios para reducir este impacto que estamos generando a nivel mundial en la conservación de la biodiversidad. La sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad la hemos realizado a través de diferentes actividades de educación ambiental, en particular algunas sesiones de pláticas o talleres que hemos realizado, principalmente en las escuelas de educación básica a nivel de primaria, y en este sentido la mayoría de los proyectos que hemos realizado tienen la finalidad de regresar o de asistir a estas comunidades para compartir los resultados de las investigaciones. Entonces, en este sentido, hemos realizado algunas pláticas en la temática de la fauna que habita en tu comunidad, la cual tiene como objetivo pues dar a conocer lo que nosotros encontramos después de los monitoreos, ¿no? Por ejemplo, después del fototrampeo se dieron pláticas en escuelas primarias de Loro, de Acambay, de San Felipe del Progreso, y en este sentido compartimos las especies que nosotros encontramos o detectamos a través del fototrampeo, y los niños también nos comparten algunas especies que ellos conocen que habitan ahí y que nosotros no hemos detectado, ¿no? Y así se va dando un poco la sensibilización. También al mismo tiempo vamos abordando otra temática que es sobre la importancia y función de las especies. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia que tiene que los polinizadores aún se mantengan en nuestros espacios, en nuestros bosques, en nuestras parcelas, alrededor de nuestras casas, los dispersores de semillas, etcétera, ¿no? Por otro lado, también abordamos un poco el qué hacer en caso de encuentro con algunas especies a las cuales se les tiene cierta aversión, ¿no? Como el caso de las serpientes o los murciélagos. Esto con la finalidad o el propósito, pues, de evitar estas conductas de eliminación de especies, ¿no? Cuando se tienen estos encuentros, y también pues de tener encuentros seguros con estas especies que sí podrían tener a lo mejor, en el caso de las serpientes venenosas, pues alguna importancia médica, ¿no? Para la salud. Por otro lado, esta otra plática que hemos impartido es sobre el manejo del fuego desde tu comunidad. En estas pláticas hemos organizado pues incluso varios programas digitales en los que se comparten a través de redes sociales de la universidad infografías informativas sobre estos temas. Este tema en particular tiene la finalidad de invitar a toda la región a practicar la no quema de parcelas, con la idea de reducir el impacto de las actividades humanas sobre la biodiversidad, principalmente de los pastizales y de las zonas agrícolas de la región. Pero en términos generales,
Considero que la forma pues más efectiva de mantener o de generar esa sensibilización de la conservación de la biodiversidad, tanto de especies prioritarias como de los hábitats en donde éstas se encuentran, es a través de la vinculación con las comunidades, ¿no? De esta comunicación e intercambio de conocimientos entre al menos estos dos sectores, ¿no? La comunidad y la academia. Y esta como tal, la vinculación comunitaria, pues es una de las principales funciones de la Universidad Intercultural. Muchas gracias, Yuri, y en este sentido, pues habrá que considerar ampliamente estas sugerencias que nos has dado, porque en ocasiones me parece que pretendemos alimentar a los diferentes mamíferos con los que convivimos de desechos o de cosas que por ser de consumo humano, pues suponemos que pueden también ser consumidos por los mamíferos en términos generales. Y evidentemente su proceso, su digestión, su asimilación es distinta, entonces tendríamos que tener cuidado en eso y en otros aspectos que bien nos has dicho ya en esta sesión. Pues muchas gracias, Yuri, nos dio mucho gusto haber dialogado contigo en este programa y esperamos contar con tu presencia nuevamente. Vamos a escuchar la siguiente sección y regresamos a la última parte de este programa Conexiones. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Fíjense que estamos pensando en hacer una carne asada y con el queso que me trajeron unos amigos de Aculco ni les cuento, ya que está delicioso. ¿Pero qué tiene de increíble que el queso sea de este lugar? Pues por si no sabían, Aculco, además de un famoso pueblo mágico, también cuenta con más de 60 talleres artesanales enfocados en la producción de quesos y derivados lácteos. El proceso es muy largo y un ingrediente principal es la leche, ya que para un gran queso se necesita una buena leche, que obviamente se consigue cuidando el pastoreo y la alimentación del animal del que se obtenga. Y si hay alguien que es consciente sobre la importancia de esto en la producción de leche es Don Isidro, pues cuenta con una trayectoria de 74 años dedicándose a la producción de leche y quesos. Pero ¿quién es este personaje? Pues es el protagonista del documental de hoy. Así que si quieren saber cómo es el día a día de Don Isidro, quédense con nosotros. El documental del día de hoy se llama Don Isidro, una vida pastoreando. Tiene una duración de 11 minutos y la dirección, el guión y la fotografía está a cargo de Itzin Shaka Avedaño, quien compartió la edición con Miguel Salgado Parra. El escenario de esta historia se ubica en Tlachi, Veracruz, donde unos estudiantes de la Universidad Veracruzana pasan un día con Don Isidro, quien es experto en su oficio, pues desde los 10 años empezó a cuidar el ganado. El día comienza para él desde muy temprano, para ser exactos a las 5 de la mañana con un desayuno ligero. Una vez que ha comido, Don Isidro comienza a narrar a estos estudiantes sobre cómo para él, un señor mayor de 84 años, el pastorear cabras es el trabajo ideal, pues en sus palabras, es re tranquilo ser pastor, y es algo que disfrutan demasiado. A pesar de su avanzada edad, Don Isidro camina a diario 1 hora hasta el lugar donde pastorea a sus animales, lo que implica que se pasa la gran mayoría del tiempo caminando. Ustedes podrían estarse preguntando, bueno, ¿y por qué este señor no la saca cerca de su casa? ¿Qué necesidad hay de complicarse? Pero esto es porque gracias a sus años de experiencia, él ya sabe a dónde tiene que llevar a las cabras para que coman cierto tipo de vegetación y así produzcan mucha más leche. Pues al tener tanto tiempo de habitar el mismo sitio, ya sabe a dónde le conviene llevar a las cabras. Su esposa hace quesos apoyándose de un aro de madera y una prensa del mismo material. Nuestros protagonistas cuentan que cuando eran pequeños solían vender quesos por docena, de ahí que se busque continuar con el negocio. Si se quedaron con ganas de los detalles de esta obra, no se preocupen, que pueden verla de manera gratuita en la plataforma Filmin Latino. Desafortunadamente el tiempo se nos terminó, así que por hoy esto sería todo. La información de esta cápsula fue obtenida de Filmin Latino, YouTube y Milenio.
Los dejamos con Rodrigo Cabrera interpretando Veracruz con marimba. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Esmeralda de Veracruz. Escuchaste Voces y Visiones. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por 2 componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pues el asunto de la convivencia, como hemos dicho, pasa por considerar a las diferentes especies, a las diferentes dimensiones de la vida en la que habitamos, en la que existimos, y además que se manifiesta en los diferentes espacios que ocupamos. En ese sentido, nuestros espacios de habitación se ven articulados por la presencia de un montón de otras especies, más notorias algunas, como el caso de los mamíferos, menos notorias, como en el caso, por ejemplo, de los insectos, pero sin lugar a dudas, todas esas otras manifestaciones de la vida merecen también una dimensión de trato ético, una dimensión de trato responsable, una dimensión de trato en términos de lo vivo, en términos de la coexistencia, en términos del reconocimiento de la importancia que tiene la vida en sí misma. Y es que en esta coexistencia que señalas, Edwin, me parece que es importante darnos cuenta que no solo por el deseo, digamos, de tener alguna de estas especies de mamíferos o de reptiles o de alguna otra cosa, es totalmente libre y válido adquirirlas sin ningún permiso y sin ninguna, digamos, reglamentación al respecto. Habrá que considerar muchos ejemplos que tenemos hoy en día de especies que han sido introducidas a una región y que al día de hoy pues ocasionan diferentes conflictos, ¿no? Desde el área silvestre y por supuesto en el área, digamos, doméstica. Entonces de ahí la importancia de tener información al respecto y de tener siempre también un asesoramiento en este sentido, digamos, de consumo consciente, de adquisición consciente o de estar al cuidado de estas especies. Claro, porque también el abandono que supone nuestra supuesta adopción de algunos de estos animalillos, pues implica una problemática en diferentes dimensiones, que pueden ir desde la salud hasta la depredación de ciertas especies endémicas o incluso la desaparición de otras. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta aventura radiofónica del día de hoy. Esperamos, como siempre, que estos temas puedan tener eco en su hábitat cotidiano. Yo soy Edwin Morón, me ha dado mucho gusto acompañarles. Hasta la próxima. Yo soy Verónica Trujillo y esperamos contar con su presencia en la próxima emisión. Agradecemos al equipo de producción de Conexiones, Daniel Vallejo Garduño, Ciro González y todo el equipo de estudiantes que participan
para la elaboración de este programa. Octaipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.